Alberta quiere votar en octubre si recorta o no los derechos de los inmigrantes que llegan a la provincia. Pero pues esto no solamente afecta a Alberta, todas las provincias podrían seguir este mismo camino. ¿A usted le parece una exageración? Seguramente lo es para algunos, pero hay una fecha, un borrador, hay 9 preguntas y 5 de ellas hablan directamente sobre quién entra, qué servicios recibe y sobre todo quién paga la factura. Hoy les vamos a explicar todo lo necesario para que ustedes puedan entender y entre todos entendamos qué está proponiendo exactamente el gobierno de la Premier de Alberta, Danielle Smith, y por qué algunos lo celebran como un acto de justicia para los albertanos y por qué otros lo ven como el inicio de un apartheid administrativo contra los recién llegados a esta provincia. Con esta explicación, al final del video, pero cuando se lo vea completo, para que tenga los elementos de juicio necesario, nos gustaría preguntarles si ustedes votaran en Alberta, si vivieran en Alberta o si en su provincia estuvieran estas propuestas, ¿qué marcarían ustedes en su boleta de votación? No se mueva, porque aquí se lo vamos a explicar tal cual. En los últimos 5 años, Alberta recibió cerca de 600,000 personas entre inmigrantes permanentes, trabajadores temporales, estudiantes internacionales y además canadienses que se mudaron desde otras provincias de Canadá. Y es que durante la pandemia y el boom energético, el discurso oficial era casi opuesto. Vengan, que necesitamos más gente, queremos duplicar la población. Ese era el discurso que tenía el anterior premier al actual premier Danielle Smith. Pero el costo de la vivienda se disparó, los hospitales se llenaron y están en alerta y las escuelas empezaron a sentir la presión de un crecimiento para el que nadie había construido suficientes camas ni suficientes pupitres. En ese ambiente, Danielle Smith anuncia un referendo para el 19 de octubre de 2026 con 9 preguntas y coloca la inmigración en el centro del debate político en la provincia. El crecimiento que hemos experimentado supera con creces lo que nuestros sistemas de salud y educación y otros programas sociales pueden sostener. Básicamente nos invitaron a venir porque había que duplicar la población de Alberta, pero cuando nos vieron llegar y no fueron capaces de responder a la demanda de servicios básicos, se retractaron de la invitación. Pero vamos al punto clave de esto. La pregunta concreta es, ¿qué es exactamente lo que se va a votar? 5 de las 9 preguntas apuntan directo al corazón del sistema migratorio. Que Alberta tenga más poder para seleccionar quién entra y bajo qué condiciones, más allá de los criterios federales. Que la provincia pueda limitar el número de estudiantes internacionales, trabajadores temporales y solicitantes de asilo. Que solo ciudadanos, residentes permanentes y personas con un estatus aprobado por Alberta tengan acceso garantizado a salud, educación y ayudas sociales financiadas con impuestos provinciales. Que se pueda exigir 1 año de residencia mínima en Alberta antes de acceder a ciertos beneficios si solo tienen estatus temporal. Y que la provincia pueda cobrar tarifas adicionales a quienes usan servicios públicos sin ser residentes permanentes o ciudadanos. En resumen, menos poder para Ottawa, más poder para Edmonton y una línea mucho más gruesa entre quien es considerado de la casa y quien no. Vamos a hacer algo que en este canal nos tomamos muy en serio, presentar el mejor argumento de quienes apoyan el referendo y no una caricatura. ¿Qué dicen los defensores de la medida, los que están a favor de estas propuestas? Primero, que el sistema está tensionado al límite, pues eso ya lo sabemos. Salas de urgencias saturadas, escuelas al tope y salones en containers improvisados y, por supuesto, los alquileres por las nubes. Argumentan que Ottawa decidió subir los niveles de inmigración y los cupos de estudiantes internacionales sin preguntar si Alberta tenía camas, médicos y profesores para todos. Segundo, sostienen que hay recién llegados que reciben más en servicios de lo que aportan en impuestos, al menos en los primeros años, y que eso es insostenible para un presupuesto provincial que ya coquetea con el déficit. No todos los recién llegados aportan más de lo que reciben en términos fiscales a la provincia, y ese es el núcleo del desafío que enfrentamos. Tercero, plantean algo que conecta con el sentimiento de muchos votantes. Si hay que recortar, pues recortemos primero a quienes todavía no son ciudadanos. Los albertanos deben estar primeros en la fila. Y cuarto, presentan el referendo como democracia directa. No es xenofobia, dicen ellos, es darle voz a la gente sobre cuánto podemos absorber y en qué condiciones. Hasta aquí, pues si usted solo escucha esta versión, suena razonable, ¿no? Y aquí es donde se pone bueno, porque la propia Danielle Smith evidenció que
a esta mesa le hace falta una pata. Hay cositas que no cuadran. Cuando los periodistas le preguntaron a la premier de Alberta cuánto dinero se supone que va a ahorrar Alberta recortando servicios a inmigrantes y temporales, pues la primera ministra admitió que no puede cuantificarlo, es decir, no tiene ni idea. Entonces, en términos finales, ¿cuál es su cifra para el gasto de salud y educación? Es difícil saberlo. Quiero decir, tendríamos que hacer el cálculo. ¿Y la razón? Sencillo, la provincia ni siquiera tiene datos detallados de cuánto usan el sistema de salud o las escuelas según el tipo de estatus migratorio que tenga la gente. Es decir, se está convocando un referéndum sobre ahorro fiscal sin saber cuánto se ahorrarían realmente. Segundo dato incómodo. El pico de llegadas ya pasó. Las propias cifras oficiales muestran que el gran salto fue en 2022-2023. Pero ahora los flujos se están normalizando, al tiempo que la economía de Alberta sigue necesitando mano de obra en salud, en construcción, en transporte y en energía. Es decir, se está convocando a un referéndum sobre ahorro fiscal sin saber cuánto se ahorrarían realmente. Se está acusando a los recién llegados de gastar mucho dinero cuando ni siquiera saben cuánto gastan. Tercero, organizaciones de derechos académicos y la oposición denuncian que este referendo rompe con la tradición canadiense de servicios universales ligados a la residencia y no al pasaporte. Eso se podría interpretar abiertamente como un sistema en donde hay personas de primera y de segunda clase, dos personas con el mismo trabajo y el mismo nivel de impuestos, pero con distintos accesos a hospitales, programas sociales, pues es según el tipo de visa que tengan. Y aquí es donde el debate deja de ser técnico y se vuelve moral. ¿Es aceptable usar a los recién llegados como variable de ajuste porque el Estado no planificó bien la vivienda y los servicios? Es lógico, y más aún cuando ni siquiera el mismo gobierno de Alberta está en capacidad de decir cuánto se gastan los recién llegados o cuánto se ahorraría. Y aquí llegamos donde usted quería. El detalle de cada persona. Detrás de cada casilla, en la boleta de votación, hay gente de carne y hueso. Tenemos, por ejemplo, a la enfermera filipina que llegó con un permiso temporal, trabaja turnos dobles en un hospital de Calgary y aún así podría quedar fuera de ciertos programas porque todavía no es residente permanente. También tenemos al estudiante internacional latino que paga una matrícula internacional 3 o 4 veces más alta que un canadiense, renta una habitación carísima y escucha que en octubre podrían votar si él merece menos acceso al sistema que está ayudando a financiar. Y al otro lado tenemos al padre albertano que ve cómo la guardería de su hijo sube de precio, cómo no consigue médicos de familia y siente que el sistema le pide que abra la puerta, pero no le explica quién va a pagar la cuenta. Ese choque de percepciones es exactamente lo que va a explotar el referéndum. En octubre, Alberta no solo va a votar sobre inmigración, va a votar sobre qué entiende por comunidad, si la pertenencia se construye trabajando y pagando impuestos o si hay que tener un estatus migratorio determinado para ser parte de la sociedad. Acá es donde viene una pregunta tan incómoda como directa. Pero antes de hacer esa pregunta, déjenme recordarles algo que es muy importante y es que, hombre, suscríbanse al canal y que nos ayuden por favor con un hype. Eso es muy importante para nosotros y usted nos puede dar un empujón si le gustó este contenido que estamos haciendo con tanto cariño para ustedes. Y si nos quiere dar un empujón extra, por favor haga parte de nuestro programa de membresías. Bueno, pero ahora sí vamos a la pregunta. Si usted viviera en Alberta o en cualquier lugar de Canadá hoy, con la renta como está, con la sala de urgencias llena y con miles de recién llegados intentando construir una vida desde cero, ¿usted cómo votaría? ¿Marcaría sí para recortar servicios y dar más poder a la provincia sobre quién entra y quién recibe? ¿O marcaría no para mantener el modelo actual a pesar de todos sus problemas? Déjenos saber su opinión en los comentarios, pero sobre todo no se queden solo con el titular fácil, revisar las preguntas, los argumentos a favor y en contra, miren los datos y la realidad, porque así se construye todo con un criterio verdadero. Una cosa más, no se le olvide que usted puede apoyar este par de periodistas volviéndose un miembro del canal por una suma muy pequeña mensualmente y de esta manera va a recibir beneficios que no tengo duda que le van a encantar. Esto es Canadá tal cual. Los invitamos a ver las noticias de Canadá y el mundo en nuestro canal aliado NorTV News y a seguirlo en YouTube y Facebook.